Jesús del Pozo, doutor del Pozo, por favor, contanos cal é a túa experiencia neste servicio de participación na xestión do servicio, a que te dedicas no servizo e cales son os motivos tamén por que están en folga neste momento, ¿no? Yo hice la especialidad de dermatología en La Paz entre los años 92 y 95 y a partir del 16 de enero del año 96 específicamente llegué a este servicio y bueno, me contrataron en el mes de abril de ese mismo año 96 y desde entonces he sido adjunto de este servicio. He sido el responsable de la unidad de láser desde su creación. Hoy día la unidad de láser es un centro de referencia para los enfermos para tratamientos de láser de Galicia y desde hace unos años pues también he dedicado gran parte de mis esfuerzos a las anomalías vasculares y bueno, pues trabajo en una pequeña unidad creada en el materno para la atención de las anomalías vasculares en la infancia. Realmente cuando empezamos a trabajar en este servicio teníamos mucha ilusión, éramos un equipo joven, queríamos levantar un gran servicio y realmente trabajamos como leones todos para conseguir que esto mejorara y para conseguir un gran servicio. Creo que con el esfuerzo de todos, sin dejar a nadie al margen, lo conseguimos, pero una vez conseguido, parece que todo ese esfuerzo y todos los logros que hemos hecho no tienen ningún valor para nadie. A partir de ese momento se nos ha ninguneado y despreciado de forma sistemática y prácticamente nuestra participación tanto en la organización del servicio como en los objetivos, como en demás tareas que serían esenciales, es absolutamente cero. Tanto es así que además el tiempo que se nos da para las actividades extraasistenciales, como para la investigación, por ejemplo, para la realización de artículos científicos, es absolutamente cero. Eso depende, por supuesto, de la participación o de la amistad que tengas con el jefe de servicio. Bueno, esto pues poco a poco va destruyendo esa ilusión con la que uno empieza y entonces, bueno, llega cierto momento que te planteas que no sabes si realmente merece la pena todo el esfuerzo que has hecho para que cuando llegas a un punto, pues tu opinión no se tenga en consideración para nada y tú no tengas ningún valor y sea simplemente una pieza de un rompecabezas que solo sirves para sacar números para que presuma el jefe de servicio. Entonces, creo que es absolutamente injusto. Es injusto para nosotros, es injusto para los pacientes, que realmente somos nosotros quienes los atendemos. Y por eso creo que existe esa unanimidad tan grande dentro del servicio en cuanto a la convocatoria de esta huelga. Entonces, es muy evidente, no es necesario decir nada más. E non che sorprende que a dirección, ante tanta unanimidade, realmente non actuara en todo este tempo que levades intentando dialogar para solucionar o conflito? Tristemente la dirección solo ve los números y además tiene el concepto equivocado de que los números dependen del jefe de servicio, porque él es el que pone los números. Realmente los números los hacemos cada uno de nosotros con los 39 o 40 enfermos que vemos cada día, más los que no aparecen en los listados, porque los vemos a mayores, porque los enfermos que hay que ver siempre los vemos, etcétera, etcétera. Los números somos nosotros. Lo que pasa es que hasta que no se den cuenta de eso, esto no tiene ningún arreglo. Bueno, pues gracias. Esperemos que teñades éxito.